La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, viene de salud. La licenciada Ileana Montero, psicóloga clínica y especialista en duelo, y que ya es una invitada con mucha frecuencia en nuestro programa porque ese es un tema sumamente importante. Muchísimas gracias, Ileana. Suerte que no está lloviendo como estuvo lloviendo ayer. Bueno, esa es la suerte. Gracias por la invitación. Me siento de verdad ya ser parte de ustedes aquí. Y los debo de felicitar porque abordan un tema tan importante como es el duelo, tan evadido por tantas personas, incluyendo pues muchos medios. Lo hacemos con sutileza, pero me encanta la profundidad con la que ustedes pues abordan el tema, este y todos los temas, pero este que me toca a mí sobre todo. Entonces, qué bueno. Ileana puso en circulación. Yo no le pude cumplir, pero por razones que yo te expliqué familiares. Mi cuaderno de duelo, Ileana Montero. ¿Qué es mi cuaderno de duelo? Vamos a ir poniendo imágenes de la portada y de algunos contenidos. Mira, tengo que decirte que estoy súper feliz, porque para mí este proyecto de 2 años y medio, como te comentaba, pues ya finalmente vio la luz. Y eso no es más que un aporte, creo yo, a la salud mental de mi país, tanto que hablamos de salud mental, cuando la salud mental comienza desde uno mismo, desde el hogar. No se lo podemos dejar todo a los demás, a las autoridades, sino que es una responsabilidad personal. Y parte de vivir un duelo y vivirlo de manera consciente, como lo que yo entiendo que debe de ser una manera sana, está expuesto todo ahí. Es un cuaderno que invita a la reflexión, que invita a darnos ese permiso de sentir, a quitarle al doliente esos yo debo y necesito y me siento en compromiso con, y a invitarlo hacia una mirada interior para ver de la manera única como lo vive, a que normalicemos las diferentes respuestas que tienen cada persona del duelo, porque es una experiencia universal. Y me encanta comenzar como comencé, no hay capítulos, o sea, no están numerados los capítulos porque el duelo no tiene un orden, el duelo es desorganizado, como Melissa, que no tiene ninguna trayectoria fija. Y esa es una de las actualizaciones más importantes que debemos hacer conciencia, tanto los profesionales, porque los profesionales especialistas nos pasamos mucho tiempo, a veces en consulta con los dolientes que sienten que viven un duelo equivocado, porque deben hacer, deben sentir, deben ponerse ropa de tal manera, deben asistir a cosas familiares, deben. Una cosa es lo que piensa el mundo externo y otra cosa es cómo lo vivimos nosotros. Sí, muy diferente. Ileana, cuando estaba viendo el guión del programa, yo sabía que tú tuviste la gentileza de invitarnos a la puesta en circulación de esta obra muy valiosa sobre el tema del duelo. Y yo me preguntaba, tratando de hacer el guión mental para esta entrevista, si cuando hablamos de duelo solamente se refiere a la pérdida de un ser querido. Si no hay duelo cuando se deja un trabajo, cuando se termina una relación, cuando te tienes que ir de tu país, cuando ocurren situaciones en la vida donde hay también una ruptura y un cambio. Sí. ¿Esto es duelo también? Sí, claro que sí. Desde nuestra niñez, si tú haces una línea de vida, de tu propia vida, y nos ponemos a pensar en cosas como profesores que no tuve, equipos de donde no me eligieron, materias que no pasé, talentos que quise pero no pude desarrollar, no solamente porque yo no tenía esas capacidades, sino porque no tuve la oportunidad de hacerlo, hasta luego ir pasando del ciclo vital, por los duelos normales del ciclo vital, la adolescencia, la pérdida de la niñez, la ida de mi hogar, la independencia, esas rupturas amorosas. Rupturas amorosas, la pérdida de un amor que no pudo ser o que no puede ser, o de un trabajo que tuve que irme o que me fueron. Así mismo. ¿Esos son duelos también? Esos son duelos también, y muchos de ellos no son muy reconocidos, pero este cuaderno solo trata el duelo por muerte, el que es definitivo, donde tenemos que reorganizarnos alrededor de esa pérdida con nuestra manera única, con esas conductas adaptativas que tienen que ver un sinnúmero de factores como aspectos personales, duelos anteriores, la manera en cómo falleció.
en la cual se envuelven muchas fechas de quizás de diagnóstico de enfermedad, fechas de cumpleaños, fechas de cosas que no voy a tener en el futuro. ¿Cómo sobrellevar, cómo el doliente puede sobrellevar todo eso? Porque doy también ideas para esos días difíciles. Porque este cuaderno lo que viene también es a visibilizar que el duelo no es solo dolor, sino que hay un hilo de amor invisible que une de una manera única y que solamente tú puedes entender ese vínculo, lo que llamamos el vínculo continuo, cómo ese amor trasciende y que también tiene que ver con el propio crecimiento y la transformación que tiene el ser humano. O sea, que no envuelve solo dolor, sino que te ayuda a transitar. Y quiero señalar que en el inicio del libro yo hablo acerca de unos, o sea, les expongo a los dolientes una serie de ejercicios de relajación, sí, de respiración y de visualización, porque muchas veces no sabemos, no reconocemos lo que estamos viviendo, es un aprendizaje propio, pero que también tenemos una manera de acceder a nosotros mismos para mirarnos con un poco más de compasión, para mirarnos y ver qué yo estoy sintiendo y sin ese juicio y esa vocecita interna que te dice no hiciste, no cumpliste, lo estás haciendo mal, estás traicionando, esa culpa que muchas veces tiene el doliente. Entonces, esos ejercicios nos permiten acceder a nosotros mismos para verlo desde un lugar de tranquilidad, desde la autorregulación, que todos tenemos esa capacidad. Pero también no excluyo cuándo asistir al psicólogo, que es muy importante, porque esto viene a ser una herramienta de apoyo. No todo el mundo le gusta escribir, vamos a ser honestos. O sea, esto es para las personas que les gusta escribir porque... Exacto, porque yo veo que tú tienes ejercicios con preguntas en cada... Tú no le llamas capítulo, vamos a decir, pero en cada parte... concluye con un cuestionario. Sí, hay unos ejercicios ahí. Bueno, esta belleza, porque lo quise hacer desde un lugar también que diera paz. Los colores, sí, el diseño de las flores, precioso, las manchitas que tiene, las líneas irregulares, donde no hay nada definido como el duelo. O sea, no, lejos de la perfección que tanto buscamos. Esos diseños fueron hechos por una dominicana que se llama Rosmariel Parra, que reside en Miami, y quien me diagramó el libro es Inés Sofía Tejada, que lo hizo magistralmente. Esta manchita va aquí, esto va aquí, para darle un lugar de paz, donde el doliente, cuando pueda tener un chance, abre ese cuaderno, lo coja sin un orden, puede buscar en el índice su propia necesidad y escriba. Ileana, hemos visto que históricamente, dependiendo de la cultura y del país, y de la época, las personas y las congregaciones viven el duelo de forma distinta. Los occidentales, los caribeños lo vivimos de una manera, los europeos y los orientales lo viven de otra. Esas diferencias, ¿tú las abordas en este libro? O si tú puedes decir que los dominicanos, por ejemplo, los latinos, los que vivimos en esta parte del mundo, vivimos el duelo de una forma diferente. Sí, lo vivimos diferente porque tenemos nuestras propias costumbres muy arraigadas, incluso en diferentes regiones de nuestro país, pues se vive el duelo de manera diferente. Pero esto está hecho de un modo, está diseñado más general para que, por ejemplo, los dominicanos en el exterior o personas de otro país, pues puedan vivir su duelo. Y todo el mundo vive un duelo, Ileana. Todos. No importa la cultura, todo el mundo lo vive, o hay personas que tú lo ves que se le muere a alguien y como que lo asumen de una forma muy distinta, incluyendo, no sé, de un país a otro, de una cultura a otra y de una persona a otra, de una personalidad a otra. Yo te diría que sí, que tanto cultural como personal. Recuerda que una de las premisas principales del duelo es su unicidad. Entonces, no porque no veamos a una persona llorar, pensamos que no tiene dolor. Yeah. Pero es más fácil evitar. Yeah. Acá te da el lugar para tú sentirte
a sentir eso, pero también para expresarlo, porque de lo que no hablamos, no sanamos. Entonces es una oportunidad para... Como era, Ileana, de lo que no se habla, no se sana. No se sana. Lo que no se aborda, no se resuelve. No, porque estaríamos dando vueltas en círculos. Es más fácil evitar, pero no es más sano. Entonces, la única manera de vivir un duelo consciente es atravesando el dolor. Y atravesando el dolor muchas veces en las familias y a nivel cultural. O sea, si yo vivo en otro país occidental o quizás otra cultura, la manera probablemente en que yo vivo el duelo va a ser diferente. Entonces quizás yo me voy pues a limitar de cómo yo lo vivo. Pero esto es parte de la psicoeducación, el hecho de no limitarse, el hecho de que, porque ahí también yo doy muchas pautas acerca de los derechos del doliente. Yo los abordo, o sea, los dolientes tienen derecho a decir que no y a decir que sí, porque está bien no estar bien y está bien estar bien. Hay una parte de uno mismo. Sí, porque comienzan a decirle, saca de abajo, pasa esa página. Pasa esa página, sigue tu vida, tú no te puedes quedar ahí. Y también... Y de que yo sé cómo tú te sientes. La clásica. No, de que nadie sabe, nadie sabe. La clásica expresión que molesta mucho al doliente, de que cómo tú vas a ver cómo la otra persona se siente, es imposible. Eso, y cuando hay una dualidad en el doliente en el mismo proceso, cuando ya desea seguir adelante y esa parte socialmente no es aceptada, muchas veces no es aceptada dentro del mismo círculo de amistades o laboral o de trabajo. Entonces el hecho de que tú sigas adelante con como tu que vida, mírala a ella y se le murió fulano. Se casó al año. Exacto. Y entonces es darte ese permiso, porque ahí yo doy hasta ejemplos. El hecho de que para que los dolientes digan, porque nadie enseña un doliente y no todos los dolientes necesitan un proceso terapéutico. Entonces, a pesar de que continúo con mi vida, no voy a olvidar nunca a fulano, hago una raya para que lo digan y puedan expresarlo. Porque entonces, ¿qué pasa con esto? El doliente se siente marginado. Entonces puede a veces hasta hacer cosas en contra de su voluntad misma de no comenzar a caminar hacia un crecimiento consciente por no darse el permiso, por lo que vayan a pensar los demás. Ileana, ¿quiénes necesitan un proceso terapéutico? ¿Qué doliente? ¿Cuáles son las características que indican que esa persona está abordando el duelo de una forma que va a necesitar un acompañamiento para sanar? Muy bien, esa parte la abordo también. Es importantísima esa pregunta. Cuando los duelos se viven en soledad, cuando tú no tienes esa red de apoyo, ni familiar, cuando tú no tienes el apoyo, y tener el apoyo no quiere decir no estar rodeado de familia. A veces tenemos la familia cerca y no saben cómo abordarnos, o nos están abordando de una forma equivocada y contrae al mismo doliente. Cuando hay algún indicador de algún diagnóstico previo que... De depresión, por ejemplo. Que la persona tiene una condición como de depresión. O una condición hasta de salud. Una condición de salud. Una persona no puede integrarse mínimamente a la rutina, que es lo que hoy día es la teoría, pues que más aceptación, que es más moderna, vamos a decir el término así, que el doliente vive en la oscilación entre el dolor, pero también hacia la vida, porque eso es lo importante, tener ese equilibrio y ese balance. Cuando el doliente no puede ni mínimamente, cuando hay mucha culpa, que se da mucho en los duelos traumáticos, la culpa del sobreviviente, cuando hay mucha culpa o hay muchas condiciones no resueltas con esa persona, o no hay culpa, pero hay condiciones no resueltas de lo que yo debía hacer. Eso es lo que tú le llamas las olas. Las olas... Que veo aquí una frase maravillosa, increíble. El duelo es a veces como el océano, una calma aparente con olas que sorprenden. Oye, eso lo dice todo. Con cosas inesperadas que nos pasan. Las olas son la manera en que el doliente está viviendo el duelo agudo y la manera como se va, vamos a decir, suavizando o
se va adaptando el doliente al proceso, más bien, que ya el dolor no es tan intenso. Volviendo a lo que me dijiste, que es muy importante, cuando hay estresores externos, los duelos traumáticos y los no traumáticos, los duelos, vamos a decir, por término de ciclo vital, por alguna condición de salud, pero que dejan asuntos pendientes, sobre todo, por ejemplo, legales, cuando hay demandas, cuando hay personas que se le muere alguien y están atravesando a la vez por un divorcio o un diagnóstico de un hijo o una situación económica severa. Cuando hay muchos estresores, es recomendable ir al psicólogo. Ileana, ¿hay alguna diferencia en la vivencia del duelo? Cuando es, por ejemplo, que hay un pariente querido, un familiar, que tiene una condición de salud y que eventualmente se espera un desenlace, por un lado, y otro que es un accidente o es un asesinato o fue algo inesperado, ¿se vive de manera distinta? Yo no puedo asegurar que se vivan de manera distinta porque el duelo que más duele es el tuyo. Yo no tengo nada para medir eso. Yo no te puedo decir que porque tú te hayas tenido preparado, la o pérdida una idea de o que porque puede te hayas ocurrir. preparado. Ya. Pero los duelos traumáticos tienen más riesgo, para las personas que lo viven por las características mismas de la pérdida, porque ok. fueron de manera sorpresiva, A eso me refería, porque muchas veces pues los dolientes no pueden no pueden despedirse apropiadamente porque o la persona ha quedado muy mutilada. Esos son unos duelos que duelen y tienen mayor riesgo a ser duelos que puedan complicarse en el tiempo. O personas que nunca volvieron, que se desaparecieron y que hay que asumir ese duelo y esa pérdida. Sí. Pero no viste el cuerpo, no sabes si existe, si está vivo y si no, pero desapareció. Esas son las pérdidas ambiguas que generan demasiado estrés en los dolientes y en la familia, porque no hay no quiero utilizar la palabra cierre, pero no pueden hacer un ritual de despedida y se pueden quedar en esos duelos así, donde la mamá siempre está esperando al hijo que no volvió de la guerra. La guerra. La mamá se queda esperando al hijo, o los secuestradores pues nunca entregaron el cuerpo. Eso se ve mucho, por ejemplo, se vio mucho aquí en el país en las desapariciones que tuvimos en una época en nuestro país. Sí. Y se ven a nivel mundial los reporteros que se fueron y no volvieron y no pueden, y se sabe que fallecieron, por ejemplo, pero no hay ese ritual de despedida porque desaparecieron donde hubo una bomba, por ejemplo. Y ni sabes cuándo. Y ni sabes cuándo. Entonces, esas personas tienen que elaborar su propio duelo. Entonces, esos son los casos en que se recomienda el acompañamiento terapéutico. Ileana, y no sé del caso también de que un doliente tenía una enfermedad, vamos a decir, tenía un cáncer, y que ese cáncer se le agrava por efecto del duelo, o no tenía ningún padecimiento, y de repente le surgió uno a causa del duelo. Sí, obviamente tú estás hablando de los duelos anticipados, de cuando el doliente vive un duelo anticipado. Exacto. Que aparte de estar enfermo, también vive un duelo. Entonces eso es un estresor añadido, porque entonces el doliente comienza a ser una crisis de su misma situación, porque no solamente es el dolor del duelo, sino también yo tengo que lidiar con todo lo que eso conlleva para mí en aceptar que también tengo yo un diagnóstico y sobrellevarlo, además del esfuerzo que le cuesta al doliente lidiar con eso, desviar su atención para atenderse, también les cuesta tomar conciencia de su propio diagnóstico y enfermedad para seguir adelante y sobrevivir o darse los tratamientos. Esos son duelos que se aconseja también, pues que tengan asistencia psicológica, porque esto viene a ser un apoyo para que también el doliente tenga punto de referencia, cómo crece en su duelo y cómo avanza. Los avances del doliente no son tan visibles, pero los dolientes avanzan. Hay dolientes que no pueden ni levantarse de la cama algunas veces, entonces el hecho de levantarse de la cama es un esfuerzo en sí y que no mucha gente lo ve. Ay, tú sigues ahí tirada llorando, ¿cómo te es útil eso? Entonces,
es también un espacio para que él se vea, puede ir hacia adelante, hacia detrás, y tenga un punto de referencia de cómo yo en mi duelo pues he avanzado también. Vámonos a una breve pausa, que esta conversación siempre es interesante, nos quedan todavía muchas cosas que tratar con Ileana Montero. Continuamos esta mañana en Telematutina 11, estamos conversando con la licenciada Ileana Montero. Ella es psicóloga especialista en duelo. Ileana, me preguntaba yo si el hombre y la mujer viven el duelo de la misma forma o si requieren abordajes diferentes, así como también los niños. Hemos escuchado, los niños, ellos asimilan más rápido que los adultos, ellos entienden más rápido, pasan la página más rápido. En una cosa, el sexo influye en la forma en que la persona viva el duelo y el tema de los pequeños, de los niños. Mire, el tema de los niños es muy interesante. Los niños van a vivir el duelo de acuerdo a cómo lo viva la familia. Si la familia evita, el niño no deja de darse cuenta de que hay algo que yo no sé. Ah, hay evitación, como para que no sufran y no abordar. A veces se disimula de que, bueno, pasó, pero seguimos. Erróneamente, los niños necesitan saber la verdad desde su etapa de desarrollo. Los niños necesitan saber qué pasó. Hasta los suicidios se le explica a los niños. ¿Qué tienen los niños? Los niños, por su edad, tienen corta duración tanto para enganchar en algo placentero como algo doloroso. Entonces, por eso, esa es la diferencia de los niños, que a pesar de que uno le explique, lo puede ver que cambian rápidamente de actividad. Su mismo cerebro les va indicando que necesitan cambiar o que necesitan una pausa. Pero a los niños se les explica la verdad siempre, porque su lugar seguro... ¿A partir de qué edad, Ileana? A partir desde una niña que tenga una compañerita de 3 años y que de repente no vaya a la escuela, hay que darle una explicación por qué esa niña no fue. Hay que explicarle por qué no fue. Hay que explicarle que estaba enfermita, que se puso muy, muy, muy malita y que los niños entienden la muerte de una manera más física. Su corazón dejó de latir, los pulmones, porque los niños saben de todo. Y si se fue al cielo, que es lo que se dice, y está allá arriba, que es una estrellita y... Eso depende, pero yo he tenido niños que van a consulta y que me dicen que yo bajo el vidrio para buscar a mi abuelo y no lo veo porque está en el cielo. Entonces ese tema es un poquito más abstracto. A los niños de 3, 4, 5 años se les dificulta eso. Y todo dependerá de la creencia espiritual que tenga cada familia. O sea, los niños necesitan, dentro de su mismo seno familiar, que es su lugar seguro, siendo la escuela su segundo lugar seguro, que se maneje todo de la misma manera. Por eso el tema del duelo es tan importante que lo aborde la escuela, porque un niño le va a hacer falta, si faltase, el señor que los recibe en la puerta en la mañana si de repente fallece. Entonces son detalles. Las escuelas, desde los preescolares, yo he trabajado con preescolares que han tenido pérdidas significativas, y así como se llena un formulario, hay que hablar cómo yo quisiera, quién yo quisiera que llamaran en caso de emergencia, quién es la persona que puede hacerse cargo de mis hijos en caso de. Y en cuanto a la segunda pregunta que me hiciste, de hombre y mujer. De hombre o mujer, se dice, hay estudios que indican que la mujer está más ligada a su parte emocional y el hombre está más ligado a resolver. Yo voy a resolver lo de la funeraria, yo voy ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Quién se va a encargar de ti? Pero eso no necesariamente es cierto, eso depende de cada persona. ¿Y los suicidios? Ese manejo del duelo cuando una persona, un pariente se suicida, un amigo se suicida, o tu pareja se suicida. O un hijo. O un hijo. Sí. Eso es un duelo muy complejo, que lo más sano es que se aborde desde la perspectiva con un terapista especialista en duelo, porque no es algo profundo que toma tiempo, porque es un duelo muy estigmatizado. Sí. Entonces, no todo el mundo lo toma de la misma manera. Y hasta cuestionado a veces por la misma sociedad. Cuestionado, estigmatizado, rechazado, quizás es la manera más rechazada, y muchas personas lo esconden, pero es muy importante que dentro de la intimidad de la terapia
todo lo que sienta cada persona se traiga, se visibilice. Hay que tener mucha compasión y hay que trabajar mucho lo que es la compasión, porque generalmente son duelos que arrastran muchas culpas. Si la persona se pone a ver qué yo pude haber hecho, no me di cuenta. Y los suicidios son multifactoriales, no solamente tienen un solo origen. Entonces hay que mirarse con mucha autocompasión, que es parte de lo que hablábamos al principio, de yo poder acceder a mí misma y mirarme con compasión y sin juicio para yo poder atravesar esa difícil situación, porque es una situación difícil y es una situación que debe ser desde el abordaje profesional. Yo lo pongo ahí varias veces, varias situaciones en las que digo es un buen momento para contemplar la visita a un especialista. ¿Y por qué un especialista? Porque somos los que tenemos las herramientas. Aquí hay una especialidad maravillosa en mi alma mater UNIBE, donde se forman especialistas en duelos, donde se forman especialistas en esa área, porque el abordaje es distinto, el abordaje terapéutico es distinto en todo el aspecto. O sea, entonces es muy importante hacer conciencia de que busquen los especialistas, no solamente en el duelo, sino en el área de salud mental. Debemos de buscar el especialista que yo necesito. Yo no trabajo adicciones, yo tengo que ser muy honesta, yo no trabajo adicciones. Yo pudiera trabajar el duelo de una persona que tiene una adicción conjuntamente con su terapeuta, pero yo no trabajo adicciones, yo no trabajo la terapia sexual, hay muchas cosas que yo no trabajo, y en eso va mucho lo que es la honestidad, para no tener casos lamentables como los hemos visto, que han sido públicos, y entonces eso tiene que ver también con la esencia de la misma persona, de la honestidad del terapeuta al limitarse a tratar, porque la formación de un terapeuta de duelo es continua. Nosotros constantemente, ya sea a través del AMPE, de la Asociación Mundial de Psicólogos de Emergencia, ya sea yo misma, ya tengo un curso importante ahora en enero, uno va agendando sus cursos y sus actualizaciones, porque algo que tenemos que tomar en cuenta es que el duelo, así como han cambiado los tiempos, pues se actualiza también. Entonces, no podemos tener teorías terapéuticas del siglo pasado. Las famosas etapas en el duelo que hacen tanto daño. ¿Quién te dice a ti que tú tienes que pasar por una etapa, que tienes que iniciar y pasar como si estuviéramos atravesando un camino para llegar a un fin? Cuando el duelo es eterno, es un vínculo continuo. Del luto. No, yo hablo de unas etapas definidas por una autora muy famosa en duelos anticipados, que habla de la negación, de la aceptación. Eso no existe. El terapeuta... ¿Y el luto, cómo se usaba antiguamente aquí? 6 meses, 1 año, con determinada ropa, con prohibiciones de ciertas conductas, no podían ir a fiestas, no se podía poner música, había que vestir de blanco, negro, gris, azul marino, tal vez, a los 6 meses, esa cosa. Ese tipo de conductas, ¿se ha hecho algún estudio de que realmente ayudaba en algo? Yo no tengo conocimiento de la verdad de que se haya hecho ningún estudio, pero el luto es interno, el luto es la manera como tú te sientes, la manera como tú sobrellevas el dolor. No es la ropa que te pongas. Un color de ropa no te va a decir a ti si tú sientes o no sientes. Entonces, parte de esos estigmas que son antiquísimos, es lo que también yo trato ahí, porque tengo 2 páginas de las actualizaciones y de los mitos, eliminamos totalmente, como te decía, lo de las etapas, porque la etapa nos imponía una camisa de fuerza, donde el doliente también tenía que terminar, ¿verdad? Ya terminé el duelo es continuo. ¿Quién ha olvidado a su abuelita? ¿Quién ha olvidado a su ser querido? Nadie. De vez en cuando los recordamos, los honramos. Y eso es parte de lo que nosotros llamamos también el crecimiento y la transformación que sufre la persona, que no tiene que ser tan visible como vemos, por ejemplo, algunos parques con nombres de nuestro ser querido, personas que corren maratones, personas que abren, por ejemplo, programas de becas, que eso es un crecimiento
que va a favor quizás de la población, que me identifica a mí con mi doliente. Hay transformaciones sutiles como ¿quién soy yo ahora? ¿Quién soy yo después de esta pérdida? Soy más empático, tengo más paciencia, estoy más consciente del tiempo, de la calidad del tiempo. Eso es crecimiento. Eso es crecimiento y transformación, que muchas veces no es tan visible, lo cual está de ambas maneras está bien porque lo viven de una manera sana. El poder tú entregar a los demás es un acto de amor. El amar incondicionalmente, luego después de una pérdida a esa persona, desde un plano diferente y que solamente tú entiendes. Porque muchas personas dicen, ¿y qué hace esa persona corriendo tantos maratones? Pues ya fue a Chicago, ya fue a Nueva York. ¿Y por qué? Eso tiene que ser significativo para la persona, porque envuelve también la relación que tú tienes con la persona que perdiste. Entonces, este cuaderno lo que viene es a concientizarte más hasta de tu propio crecimiento. Por ejemplo, tú tratas el tema de las fechas aniversarios, que lo que hemos pasado por el duelo sabemos lo duro que es el cumpleaños, diciembre, 31. ¿Cómo afecta eso? Bueno, las fechas aniversarios en sí son recordatorios inevitables, ineludibles. Un día de mayo puede ser significativo para ti, a ti otro día, el Día de los Padres, el Día de las Madres. Y yo trato eso ahí de una manera muy sutil, pero de la manera única que ese doliente decide honrar a su ser querido. Entonces es muy importante que cada persona tome conciencia de cómo lo vive, pero no solamente de cómo lo vive, de cómo lo quiere vivir. Porque mientras menos juicio y en más libertad tú vivas tu duelo, mejor, más sano va a ser para ti. No esconderlo, no evadirlo, sino atravesarlo, pero atravesarlo desde un lugar consciente de decir, esa fecha es dolorosa para mí y este año yo lo quiero vivir de una manera diferente y que eso sea aceptado. Este año yo no quiero hacer lo que hacía porque es demasiado doloroso para mí volverlo a repetir, quizás más adelante. Y ahí también conecta con lo que son los nuevos rituales. Algunas personas pues celebran las fechas en otros lugares, lo hacen de otra manera diferente y ellos mismos luego se van enganchando en otro ritual nuevo que viene a ser parte de también. honrar la memoria de una forma distinta. Por ejemplo, ir al cementerio a llevarle flores en esas épocas especiales, ¿es normal o todavía se está en duelo? Es normal, es normal. Si eso te da paz y eso es lo que tú entiendes y quieres hacer o necesitas, es normal. Hay personas que no visitan cementerio, hay personas que eso les da calma y les da paz y se sienten acompañados. Lo más importante es que lo que el doliente desea hacer, siempre y cuando no le afecte de una manera personalmente a él, de manera negativa, lo pueda hacer, que no tenga miedo de expresar por sentirse se va a estar inadecuado. Sí. No, cada persona que lo viva de manera diferente. Hay que voltear la mirada hacia los dolientes, o sea, y no solamente pensar en mí o en lo que yo quiero, sino el consenso, sobre todo en las familias, el consenso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tú deseas hacer? Y adaptarse, porque el duelo no es rígido, el duelo es todo flexibilidad, es un camino que parte de vivirlo es la flexibilidad. Yo no soy quien yo era. A raíz de esta pérdida, yo no soy quien yo era. Yo soy una persona diferente, que tengo respuestas adaptativas, que quiero continuar con mi vida, pero para eso necesito vivir un proceso. Que sepamos que es un proceso, no es sacar la cédula o no es ese proceso que se da rápido, no es un proceso legal, es un proceso emocional, integral de la persona que se vive en el cuerpo, en la mente, en el corazón, en las conductas, en todo lo que conlleva a esa relación de esa persona que falleció y yo, ¿quién soy yo? Todo es alrededor de eso y me voy a transformar y hay posibilidad de crecimiento, hay posibilidad de salir adelante y hay posibilidad de vivir, de tener calidad de vida después de una pérdida. Ileana,
muchas preguntas todavía, pero no quisiéramos terminar el programa sin informarles a los televidentes que están interesados en tener este libro, dónde lo pueden conseguir o cómo comunicarse contigo para conseguirlo. Claro que sí, por ahora es a través de mí, 809-804-2628, mi teléfono es público en redes sociales. Nosotros los psicólogos siempre estamos on call, siempre estamos ahí a la disposición. A partir del lunes en Librería Cuesta, pronto en Amazon, y me pueden llamar a mí, yo los remito a la persona que está directamente relacionada con las ventas. Fantástico. Yo en la ojeada que le he dado, yo lo recomiendo, es más, yo lo voy a usar y lo voy a leer, y voy a llenar todas esas cosas que tú preguntas. Sí, porque también puede usarse, Ileana, no para una pérdida reciente. Maybe, quizás hay pérdidas del pasado que tú entiendes que todavía tiene cosas que trabajar y puede usar el libro. Claro que sí, sobre todo que hay algunas pérdidas que sacan a relucir esas pérdidas pasadas que no vivimos. Entonces, a veces en un mismo doliente en terapia, cuando va a hacer el proceso terapéutico, vive un duelo no resuelto del pasado. A veces tiene muchos acumulados, donde no se vivió de manera consciente, y entonces eso todo sale en terapia. Ileana, brillante como siempre. Te felicitamos, Ileana. Y Eres una qué bueno, magnífica qué buen comunicadora. aporte. Ay, gracias. Qué bueno que no sustituye la visita a un especialista. Esto es una ayuda, esto Eso es un apoyo. Un exactamente. apoyo. Hay muchas personas que no necesitan ir al terapeuta, pero sí lo digo varias veces ahí, hay situaciones en que amerita visitar al especialista. Yo todo post que pongo digo, busquen a los especialistas de duelo. Muchísimas gracias, Ileana Montero. Nos vamos a comerciales. Volvemos a la recta final del Telematutino